Buen día con todos, mi nombre es Eric Samuel León Reynoso, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga, carrera Ingeniería Automotriz, NRC 5994, materia Física 1, docente tutor de proyecto Ingeniero Diego Praña. Nosotros vamos a tratar el tema del diseño y construcción de una maqueta de un plano inclinado. Diseño y construcción de la maqueta de dinámica clásica. Como objetivo general tenemos analizar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se encuentran en el plano inclinado de dinámica clásica. Los objetivos específicos: construir la maqueta para la simulación del movimiento de los cuerpos en dinámica, determinar las tensiones y aceleraciones del sistema, determinar los efectos y la utilización de cada una de sus poleas y sus teorías del sistema. La dinámica. Una de las ramas en el mundo en desarrollarse fue el estudio de la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que lo provocan. La dinámica en física, básicamente, es el estudio de las fuerzas que actúan en el cuerpo y los efectos que pueden causar sobre el movimiento en que se encuentran, regidas por la ley de Newton. La dinámica es la parte de la física que describe la evolución del tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico y cuantificarlos para plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución de dicho sistema de operación. Significado de la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia conjuntamente el movimiento de la partícula y las causas que se producen, las cuales lo modifican. Según Hibbert. Concepto de la fuerza. La fuerza es una sensación común asociada de la dificultad para mover o levantar un cuerpo, mencionado en la física de Guzmán. Uno de los efectos de una fuerza es cambiar el estado de reposo o movimiento del cuerpo. Más concretamente, una fuerza cambia la velocidad de un objeto, es decir, produce la aceleración. En general, la fuerza es la cantidad física con que expresamos la capacidad de cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Tipos de fuerzas que actúan en dinámica, como es la fuerza, el peso, la fuerza de rozamiento y la normal. Podemos ver aquí en la tabla que nos guiamos para el coeficiente de rozamiento de nuestro plano, como es madera con madera de 0.25 y coeficiente el otro que vendría a ser de 0.2. Aquí está el de vidrio con vidrio, acero con acero, hule contra concreto seco y los diferentes tipos más que tenemos, como es el teflón contra el teflón. La segunda ley de Newton. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud y en la dirección en la que la fuerza es resultante. Si la masa de la partícula es m, la segunda ley del movimiento de Newton se describe de la siguiente manera, de forma matemática: fuerza es igual a masa por aceleración. Las unidades en dinámica. Aquí tenemos las diferentes unidades y los parámetros físicos, como es la longitud, el tiempo, la masa, la velocidad y la aceleración. Podemos ver las dimensiones, las unidades y el símbolo. El plano inclinado. Un plano inclinado es una máquina simple que se usa para elevar objetos de cierta altura aplicando una fuerza que, si lo hiciéramos directamente a expresarse, de recorrer más distancia. Esto estudia las características de la cinemática y la dinámica de un cuerpo cayendo sobre un plano inclinado, como podemos ver aquí en esta imagen. El diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre se deben aislar los cuerpos que intervienen en el problema e indicar pares de acción y reacciones que surgen en la interacción de los siguientes cuerpos presentes. Es importante tener presente una interacción que se usa con una letra para designarlo. También debemos tener en cuenta el principio del movimiento de la ley de Newton al momento de identificar una fuerza. Si bien los cuerpos hasta este punto son partículas, es conveniente tratar de representar las fuerzas en donde están aplicadas y no en su centro. Como podemos ver, aquí está el diagrama de cuerpo libre ya realizado del plano inclinado. Como podemos ver, aquí están las sumatorias tanto de fuerzas en X como en y las tensiones que son diferentes de cada uno. Proceso de armado del plano inclinado. Nosotros aquí para el proceso de armado utilizamos los siguientes materiales, como es triplex, que comúnmente se lo encuentra en cualquier ferretería. Este triplex usamos tanto para la masa 1, que vendría a ser de los 10 kilogramos, como para la masa 2 que tenemos en este lado,
que vendría a ser de 1.5. La madera aquí, y nosotros como sabemos que como es el contacto de madera con madera, nuestro coeficiente de rozamiento es de 0.25 guiándonos en las tablas de Resnick. Nosotros aquí para el plano inclinado utilizamos un ángulo de inclinación de 30 grados, guiándonos de ayuda con este graduador en donde podemos ver el ángulo y el nivel de inclinación. Acá tenemos este perno en el cual nos ayuda acá a regular la altura para coincidir con el nivel de ángulo que tenemos acá. Como podemos ver aquí, usamos un resorte de una constante de 58.73 newton sobre metro ya una vez calculado. Entonces aquí tenemos la polea fija que vendría de esta parte con el soporte, y esta polea fija utilizamos una madera de eucalipto y la forma que le dimos a la polea es realizada en un torno, tanto como para la polea fija como para la polea móvil. Entonces una vez ya nombrado esto, procedemos al armado, en donde introducimos la polea fija en su base de esta manera, y tenemos nosotros acá una tuerca de apoyo, de sujeción, que nos serviría para fijar. Introducimos la tuerca. Una vez introducida la tuerca, procedemos a montar la masa 1, que es de los 10 kilogramos, y como podemos ver nosotros acá tenemos listo puesto la masa. Una vez ya la masa que lo ubicamos, procedemos al armado del plano inclinado, en donde vamos a observar el movimiento de cada una de sus masas. Acá tenemos la cuerda que pasaría por la polea fija, donde vendríamos acá ya a montar la masa 2 conjuntamente unida con la polea móvil, donde introducimos la cuerda, la polea móvil, y hacemos que pase esta cuerda tanto por la polea fija como por la polea móvil. Acá ya procedemos a la sujeción, las poleas. Y acá tenemos listo y armado nuestro plano inclinado, como es de la masa 1 de 10 kilogramos y con la masa 2 que vendría a ser de 1.5 kilogramos. Entonces nosotros aquí procedemos a observar el movimiento en el que se realiza en el plano inclinado. Como podemos ver, aquí utilizamos la masa en donde va a comenzar al resorte, y aquí el resorte va a aplicar la fuerza elástica en la que es contraria al movimiento. Nosotros, como podemos ver aquí, es un movimiento descendente en donde el movimiento es positivo y el resorte actúa sobre la masa con la fuerza elástica. Acá podemos ver el movimiento de la masa 2 de 1.5 donde comienza a ascender. El plano inclinado a analizarse. El problema el que planteamos en nuestro plano, en nuestra maqueta, es una masa de 10 kilogramos se encuentra en un plano inclinado de 30 grados dependiente conectado a un resorte al extremo inferior por una cuerda y una masa de 1.5 como indica la figura. La masa 1 se genera un coeficiente de rozamiento de 0.25, la constante de elasticidad del resorte es de 58.73 newton sobre metro, una vez ya calculado. Nosotros determinamos el valor de las tensiones de las cuerdas y las aceleraciones de los cuerpos en cuanto se comprime el resorte los 20 centímetros. Como podemos ver, aquí está el gráfico, la simulación, un bosquejo de nuestra maqueta en la que tenemos el sistema de masas en un plano inclinado, tanto como la masa 1, la masa 2, el resorte que está conectado aquí y las poleas, tanto la fija como la móvil y que vendría acá conectada al empotramiento. Bueno, los resultados obtenidos son tanto de las masas como los pesos que tenemos acá, los símbolos, el valor, la dimensión y las unidades de cada uno de ellos en los que trabajamos. Los cálculos, como acá tenemos las masas, la masa promedio, la masa, el peso, la longitud inicial de cada uno de ellos para nosotros poder sacar la constante de nuestro resorte. Acá probamos la longitud inicial, la longitud final y la variación de longitud para la constante elástica de cada uno de ellos y poder tener un promedio de la constante. Nosotros acá la fórmula para el cálculo de la constante de elasticidad utilizamos la siguiente, que vendría a ser K es igual a masa por gravedad
sobre la variación de longitud. Como podemos ver, aquí tenemos las 4 primeras masas en donde probamos la constante de elasticidad del resorte. Acá tenemos ya listo sacado la constante promedio de las 10 masas, que sería la sumatoria dividido para el número de masas que probamos para nosotros poder sacar la constante, que vendría a ser las 10. Acá tenemos ya el diagrama de cuerpo libre 1, en donde nosotros sacamos del cuerpo inclinado para nosotros poder sacarla, tanto la sumatoria de fuerzas en X como la sumatoria de fuerzas en Y. Acá tenemos a la masa 1 por la aceleración 1, y en la sumatoria de fuerzas, como no hay fuerzas en las que incluyen en la sumatoria de fuerzas en Y, que vendría a ser 0. Entonces acá podemos ver el proceso, como sacamos el peso, las fuerzas de rozamiento y las tensiones de cada una de ellas, y la sumatoria de fuerzas en Y, que vendría a ser la normal menos los pesos de cada uno de ellos y el grado de inclinación del plano. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre 2. Como tenemos aquí, solo tenemos la tensión 2 y el peso 2, y como tenemos solo en Y, sería la sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa 2 por la aceleración 2, en donde procedemos a sacar la tensión 2 menos el peso 2, que vendría a ser, como ya lo dije, igualmente la masa 2 por la aceleración 2. Acá tenemos el gráfico 6, que vendría a ser el teorema de poleas, en donde estas dos poleas, tensión 1 más tensión 1, vendría a ser igual a la tensión 2, que vendría a dar acá, y esto vendría a ser la ecuación 3. Acá podemos ver que por ser una tensión, una fuerza o sinónimo de fuerza, esta vez es su masa por aceleración, se puede reemplazar en la ecuación 3 y tenemos de la siguiente manera: 2 veces la tensión 1 es igual a la tensión 2, 2 veces la masa P por la aceleración 1 es igual a masa P por aceleración 2, 2 veces aceleración 1, que vendría a ser igual a aceleración 2. Por la teoría del intervalo proporcional, donde el numeral de las aceleraciones cambia, entonces se tiene de esta manera: aceleración 1 es igual a 2 veces aceleraciones 2, que esta vendría a ser la ecuación 4, como podemos ver aquí. Acá tenemos, al derivar la aceleración se tiene la velocidad, y al derivar esta se obtiene la posición. Nosotros derivamos de aquí de esta manera, así obteniendo la velocidad, y de esta manera también derivando segundamente obtenemos la posición 1 y la posición 2. Luego del análisis encontramos el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que significa que se puede resolver matemáticamente, tanto la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4, como podemos ver. Reemplazando las ecuaciones y despejando sus incógnitas en ecuación 1 y en la 3, sacamos que 2 veces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Acá tenemos la ecuación 4 en la tensión 2, reemplazando así para poder sacar la aceleración. La aceleración 2 en la ecuación 2, que vendría a ser el tiempo 2 igual a 1.5 de la aceleración 2, que tenemos como resultado, más los 14.71, y así pudiendo sacar la tensión 2. Acá tenemos la tensión 2 en la ecuación 3, ya una vez reemplazando, y acá tenemos el resultado de la tensión 1, que vendría a ser 7.66 Newton. La tensión 1 en la ecuación 1, en donde sacamos nosotros aquí de esta manera la aceleración 1 siendo de 0.836 metros sobre segundo. La aceleración 1 en la ecuación 4, y pudiendo sacar la aceleración 2 siendo de 0.419 metros sobre segundo. Como conclusiones tenemos que al analizar el sistema presente en la maqueta se puede observar el movimiento que se realiza dentro de la dinámica clásica, es decir, que se puede verificar su movimiento y la fuerza externa que lo produce. En la maqueta se pudo observar que el valor de la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal, cuya constante es denominada coeficiente de rozamiento y depende del tipo de las superficies en el que se lo trabaja. En el caso práctico de la polea, sirve para reducir la magnitud de la fuerza, es decir, la fuerza necesita levantar una masa 2. Como podemos ver, aquí trabajamos con las siguientes fórmulas, tanto de las tensiones, las aceleraciones, la velocidad y la posición. Las recomendaciones: en la construcción de la maqueta se puede realizar mejoras dentro del sistema, como por ejemplo la mejora de la fuerza de rozamiento bajando el coeficiente de rozamiento, es decir, mejorando la superficie de contacto. Para demostrar un movimiento de una partícula es necesario que exista una fuerza aplicada para el mayor resto de las fuerzas. Para determinar las fuerzas de tensión y las aceleraciones es necesario realizar los cálculos matemáticos. Gracias.